Bueno, buenos días para todos. Vamos a arrancar el curso del día de hoy, continuando con nuestra seguidilla de cursos que arrancó en el mes de abril, con bueno, la primera parte de Complete Line, después ya enfocados en lo que tiene que ver con automatización y ahora volviendo a lo que es Power Reliability que vamos a dar en el día de hoy. Para los que no me conocen, soy Daniel Fuentes, responsable de producto de fuentes de alimentación y protecciones contra sobretensiones, parte de los productos más importantes que abarcan a esta solución que vamos a ver en el día de hoy. Em, Perdón, antes que nada quería aclarar de que, bueno, hoy estoy con estado gripal bastante complicado, así que voy a hacer breves interrupciones a lo largo de la presentación para poder destaparme un poco y poder continuar. Em, Así que, bueno, esperemos que sea eh, llevadera. Bueno, básicamente vamos a repasar la agenda del día de hoy. Vamos a enfocarnos en primer lugar sobre el concepto de Power Reliability, que significa la confiabilidad en el sistema de alimentación. Después sí vamos a arrancar por las fuentes de alimentación con máxima funcionalidad, luego con la funcionalidad estándar y por último con la funcionalidad básica y soluciones para domótica. Para redondear el tema fuentes, vamos a ver los módulos de redundancia que es necesario para generar una redundancia en la alimentación y de esta forma aumentar la robustez del sistema de alimentación. Y luego sí ya pasamos a los sistemas de alimentación ininterrumpida, las UPS, con nuestros sistemas Queen UPS de corriente continua, con la tecnología IQ Technology. Vamos a ver qué es esta tecnología que comunica el sistema de alimentación con las baterías. Luego vamos a ver soluciones de UPS con salida en alterna, UPS con fuente de alimentación integrada. Las dos primeras van con la fuente separada, en este caso vienen soluciones todo en uno. Y por último vamos a estar hablando de los sistemas de almacenamiento de energía, enfocándonos en las baterías y en capacitores, los distintos modelos de batería que tenemos en el portfolio, las distintas aplicaciones y por último también los ejemplos de aplicación y cómo hacer la selección ideal de la mejor batería en base a la aplicación, la autonomía, las condiciones ambientales y demás. Arrancamos ahora sí con el concepto Power Reliability, como les comenté. Eh, Esta es una iniciativa que ya lleva 2 años en el mercado, continuando con lo que tiene que ver con All Electric Society, esto de poder brindar una confiabilidad y una alimentación confiable y sustentable en el mundo. Entonces, teniendo en cuenta estas premisas, para hacer un breve repaso sobre los distintos tipos de paradas no planificadas que pueden generar o que pueden aparecer en una planta industrial que obviamente genera unos costos muy altos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en la zona manufacturera, industria, costos de media de costo medio de una hora de inactividad no planificada o una parada, $532.000 por hora. Lo mismo estamos hablando en lo que tiene que ver con el sector de gas y petróleo, o por ejemplo lo que tiene que ver con la parte de automotriz, ¿no? De 1,3 millones a la hora de tener una parada indeseada. Entonces, por eso, teniendo en cuenta que hoy por hoy los sistemas de control, en casi todos los sistemas que abastecen al sistema de control, como puede ser sensores, motores paso a paso, barreras y demás, todos están alimentados en 24 volts en la parte de continua. Es la influencia de la electrónica hoy por hoy a nivel industrial es muy importante, es muy notoria y por eso requiere que la alimentación, que es en corriente continua, sea confiable, sea segura. Asimismo, también
la electrónica, mejora mucho la sustentabilidad, el rendimiento, el ahorro energético, pero también es vulnerable a distintas perturbaciones que pueden aparecer, sobre todo en entornos industriales. Por eso también es importante asegurar una confiabilidad también respecto a las protecciones. Por eso cuando hablamos de sobretensiones que pueden ser causadas por arranques pesados o pueden ser causadas por descargas atmosféricas en una planta, ya sea que esté expuesta a la intemperie o no, porque esa descarga va a ir esa descarga de rayo va a ir a la tierra de alguna forma u otra, y esa tierra está vinculada a nuestra planta y esa planta por ende está expuesta a ese transitorio, a esa descarga y por eso necesitamos también una robustez respecto al blindaje que hagamos de nuestra instalación respecto a estas perturbaciones. Obviamente también podemos hablar de sobrecarga por cortocircuito, ¿no? De todas las sobrecargas que puedan aparecer en planta, ya sea porque se dañe un cable o porque un motor comenzó a funcionar mal, eso también puede generar el paro de una fuente de alimentación, que esa fuente alimenta un sistema de control y que ese sistema de control mantiene la planta funcionando y por ahí un tema insignificante, un tema menor dentro del proceso continuo pasa a detener todo el proceso. Entonces, por eso es importante considerar también la robustez respecto a las protecciones del lado de campo para la protección de las sobrescorrientes. Por eso si analizamos todo el ecosistema, si vemos la parte de entrada de corriente alterna, como vemos aquí a la izquierda, vamos a encontrar las protecciones contra sobretensiones. Son aquellas protecciones que se encargan de mitigar esas sobretensiones que pueden venir por descargas atmosféricas o pueden venir por conmutaciones, por ejemplo, interconectores en media o incluso interruptores de baja tensión también. Todas esas sobretensiones son muy nocivas, sobre todo para equipos electrónicos, como bien decíamos anteriormente, y por eso se colocan en la zona de entrada para asegurar que esa sobretensión ni siquiera entre al tablero y que todo lo que esté, todos los dispositivos que estén dentro del tablero, que en su mayoría también son equipos electrónicos, que si bien son un poco más robustos que cualquier electrónica general, también nunca dejan de ser sensibles. Es importante tener en cuenta para protegerlas. Ahora bien, también no podemos considerar una confiabilidad de la alimentación si no tenemos una medición fehaciente, un monitoreo, perdón, de la energía, cómo vamos evolucionando o cómo van evolucionando los consumos y cómo vamos evolucionando nosotros a la hora del ahorro energético que podamos hacer en la planta y obviamente no se puede ahorrar si no se puede medir. Entonces, por eso es importante también tener en cuenta la parte de analizadores de energía, que esta parte la vamos a ver en la semana próxima junto con las protecciones. Em, o- Obviamente que ya arrancamos en la parte de fuentes de alimentación, aquellas encargadas de convertir la energía alterna que viene de la distribuidora eléctrica en energía continua para poder alimentar a todas las cargas electrónicas que tengamos en campo. Obviamente también vamos a hablar de módulos de redundancia, si es que queremos agregarle también una robustez adicional al sistema de alimentación. Esto permite que, por ejemplo, si falla una fuente, tenga otro de respaldo en forma continua, sin necesidad de que se ejecute un paro de planta o un microcorte. Y obviamente también un sistema UPS. Esto vamos a verlo en el día de hoy. Sistemas UPS que permitan, ante un corte de energía o microcortes o cortes prolongados, independientemente de la duración, vamos a ver también que también vamos a hacer estudios respecto a eso. Pero bueno, también existen nuestros sistemas UPS que permiten que el sistema, ante un microcorte, o un corte prolongado de energía siga funcionando en forma confiable, también manteniendo los criterios de alimentación que tiene una fuente convencional. Por último, sí, ya después vamos a ver las protecciones contra sobrecorriente que tenemos una vez que ya salimos en la parte de continua. Vamos a tener cables que van a planta, que pueden ser cortados por error o por simplemente
el daño que pueda sufrir en una planta y eso genera un cortocircuito, una sobrecorriente o suponemos una válvula trabada o en mal funcionamiento que también puede generar una sobrecorriente y esa sobrecorriente, si no está protegida, puede afectar a la fuente de alimentación. Si la fuente de alimentación es dañada, que también alimenta a los sistemas de control, eso tiene unas consecuencias graves. Es por eso que también es importante colocar una barrera de contención ante cualquier perturbación que pueda venir también desde la parte de continua. Hoy nos vamos a enfocar en el día de hoy, como decía, en estas dos partes, en la parte de fuente de alimentación, redundancia y sistemas UPS. Perdón. Em, Vamos entonces ahora sí a entrar en lo que tiene que ver con fuentes de alimentación, Queen Power de la cuarta generación, fuentes de alimentación confiables. Queen ya pasa a ser una marca en el mercado, es una marca reconocida, por eso ya vamos por la cuarta generación de fuentes de alimentación. Fue una de las primeras fuentes conmutadas y reguladas del mercado y a medida de que fue aceptada en las distintas instalaciones, fue agregando esa confianza, esa confiabilidad en los clientes que hizo que hoy por hoy ya sea una marca en sí misma, Queen, cuando hablamos de fuentes de alimentación. Por eso esta cuarta generación trae una serie de mejoras que ya tiene varios años en el mercado, del 2018, pero bueno, vamos a ver que también se siguen ampliando las ventajas que tiene las nuevas generaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con monitoreo, ¿no? Vamos a ver en primer lugar las ventajas que ya tenía la generación número 3 respecto a la solución que puede aportar respecto a la confiabilidad en la entrega de alimentación. Vamos a ver las diferencias entre el funcionamiento. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el funcionamiento de la fuente y estamos en condiciones normales de funcionamiento, como vemos aquí, la fuente está alimentada con su capacidad nominal. Ahora bien, cuando energizamos, por encima, o por ejemplo, crece el consumo de la planta porque se agregaron equipos que van por encima de la corriente nominal, puede pasar de que las fuentes sea necesario sobredimensionar la fuente para compensar esos arranques, ¿no? Sobre todo esa carga adicional. Muchos casos a veces sucede que cuando estamos quizás cerca de la corriente nominal, al agregar un motor con una carga inicial o lo que se llama corriente de inrush, esa corriente adicional genera que sobrepase la corriente nominal y a veces sea necesario sobredimensionar la fuente para evitar que la fuente entre en corto o entre en falla ante la demanda de energía adicional. Con lo que, con las ventajas que tiene la fuente Quint, en este caso con lo que nosotros llamamos corriente estática, bus estático, la fuente está preparada para abastecer hasta un 20% adicional de lo que es su capacidad nominal estándar. En algunos casos también, de acuerdo al modelo, son 25% adicional de lo que en forma continua, siempre y cuando la fuente se mantenga por debajo de los 40 grados centígrados, la fuente va a poder funcionar hasta un 25% más gracias a este bus estático. Luego también tenemos el bus dinámico que nos permite también hasta 5 veces nos entrega la capacidad de energía por un periodo de 5 segundos. Y justamente esto tiene que ver con lo que comentaba anteriormente, lo que es el arranque, el inrush, que a veces es el arranque de un motor o que puede generar o puede durar por un periodo de 2, 3, 4 segundos. Entonces, para evitar tener que sobredimensionar la fuente, esta característica permite que con la misma fuente, una corriente nominal por debajo de la que va a suministrar el equipo o la que tenga la carga, la puede alimentar sin ningún problema. Y por último, la tecnología SFB, Selected Fuse Breaking, es las siglas en inglés. Básicamente es como un corto selectivo de fusible. Y esto lo que permite es que si nosotros agregamos
una protección termomagnética convencional, curva C, convencional de cualquier marca. No, estoy hablando de que haya que tener una marca específica. Lo que hace la fuente es cuando detecta un cortocircuito, empieza a arrojar picos de corriente de 7 veces la nominal para excitar a la parte magnética de esta llave que vamos a colocar acá. Obviamente, como aquí es donde vamos a tener la baja impedancia por ese cortocircuito, la corriente va a aumentar y de esa forma excita a la parte eh, magnética de esta termomagnética, abriéndola del circuito y evitando de que el resto de los circuitos sean afectados, porque obviamente si existe un corto en alguna de las ramas, la fuente lo va a ver, la fuente se va a proteger y se va a poner en cero, y en el caso de que se ponga en cero va a afectar, por ejemplo, a la escada que está corriendo y también alimentándose a través de esa fuente. Por eso es importante conocer esta funcionalidad que ya la traía en la generación anterior y esta también la conserva, agregando también la posibilidad de seleccionar si es que vamos a usar termomagnética o también podemos usar fusibles, por ejemplo el de 5 por 20. Como, como les comentaba anteriormente, bueno, acá están los valores de corriente que puede alcanzar cada uno de de los modelos de 5, 10, 20 y 40 amperes. Esto permite que la fuente, fíjense los valores de corriente a los cuales está llegando cada uno de esos. El bus estático, en el caso de la de 10 amperes, estamos en el orden de los 12,5 amperes. En el bus dinámico, estos 5 segundos puede llegar hasta los 20 amperes. Y en el SFB, gracias a los picos, cada 7 milisegundos podemos llegar hasta 60 amperes para justamente estimular esta zona de la termomagnética. Esto es para que se dé una idea de los valores y que puede lograr una fuente de acuerdo al tipo de modelo y para que vean también la robustez, la complejidad que tienen dentro de su funcionamiento. Gran ventaja, como decía anteriormente, perdón, grandes ventajas de esta cuarta generación. Está enfocada en lo que tiene que ver con monitoreo. Em, Vamos a ver que respecto a la generación anterior teníamos dos contactos secos para monitoreo. En este caso tenemos tres contactos secos, de los cuales uno de ellos también puede configurarse como una salida analógica. Em, ¿Qué nos permite monitorear todo esto? Bueno, vamos a ver por partes. La señal analógica, por ejemplo, nos permite monitorear la corriente de salida, la potencia o la tensión de salida de la fuente a través de una señal de 420 mA. Entonces, de esta forma yo puedo monitorear, por ejemplo, con una entrada analógica del PLC, cuál es el consumo que está tomando la fuente y de esta forma poder hacer mantenimientos predictivos, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, la corriente nominal esté por encima de la corriente deseada o de la corriente nominal del sistema, que nos está indicando de que hay una posible anomalía o que hay alguno de los circuitos que está con un consumo excesivo y esto nos permite, por ejemplo, armar un disparo de alarmas o un aviso temprano para evitar una parada indeseada. Obviamente se puede configurar, fíjense acá en el ejemplo estamos yendo en 4 miliamperes, estamos en el cero, obviamente 12 miliamperes a la mitad de la corriente nominal y los 20 miliamperes en el consumo nominal total. Obviamente que esta escala también se puede configurar y se puede graduar en base a la necesidad que tengan en la planta. Otro eh, incorporación importante que tiene esta cuarta generación es la posibilidad de agregar la medición de cantidad de horas de uso. Esto es muy importante, sobre todo para fabricantes de máquinas, por ejemplo, que de esta forma sabemos cuál es el consumo, o mejor dicho, cuál es la cantidad de horas reales de funcionamiento, porque esto nos va a indicar el funcionamiento total de la fuente, ¿no? Entonces, podemos establecer, por ejemplo, una cantidad de horas y que luego que se pase a que supere ese umbral, se va a disparar un contacto seco indicando, por ejemplo, que necesita mantenimiento. No la fuente en sí, porque la fuente es libre de mantenimiento, pero sí la planta o sí la solución, ¿no? Que está alimentando
esa, esa fuente. Otro de los puntos importantes también es que podemos monitorear cuál es, si es que tenemos un microcorte en la entrada. Fíjense que incluso en el gráfico podemos ver, perdón que me adelanté, que ya con medio ciclo de onda, es decir, en 10 milisegundos, podemos monitorear cuándo hubo un microcorte en la entrada y de esta forma poder reportarlo, por ejemplo, con un contacto seco, cuando establece un flanco ascendente, un flanco descendente, y de esta forma poder monitorear y armar un login de datos, sobre todo en aquellas plantas donde aparecen microcortes, donde aparecen em, eh, soluciones o aparecen imprevistos que a veces no son perceptibles a la vista humana por la rapidez que tienen. Pero de esta forma, sabiendo que ya se puede monitorear sin necesidad de agregar un relé adicional de monitoreo, se puede monitorear los microcortes hasta un periodo de 10 milisegundos. La fuente en el frente también trae un gráfico de barras. Esto permite al usuario a pie de equipo visibilizar fácilmente cuál es el consumo que está teniendo la fuente respecto a la corriente nominal. Está indicada en porcentajes. Cuando llega al 100% nos indica que ya estamos cerca de la nominal y obviamente cualquier agregado o cualquier arranque puede ser que nos vayamos por encima de los umbrales deseados. Y obviamente también tenemos una salida a relé para poder conmutar hasta 6 amperes, ¿no? Si es que necesitamos monitorear, por ejemplo, una alarma sonora. La fuente, a diferencia de la anterior, incorpora un descargador gaseoso en su primario, es decir, en la parte de entrada, para poder sobreponerse o, mejor dicho, contrarrestar aquellas sobretensiones que puedan aparecer. A diferencia de la versión anterior que traía un varistor, esto trae un descargador gaseoso que hasta incluso se puede desacoplar con un tornillo que tiene de costado, se puede girar a 90 grados y desacoplarlo. ¿Para qué lo desacoplaríamos? Bueno, ustedes por ahí sabrán bien que cuando se hacen las pruebas de rigidez eléctrica del tablero, se eleva el nivel de tensión para corroborar que la tensión de aislación del tablero sea eficiente y obviamente ese nivel de tensión puede entrar dentro del umbral de funcionamiento del descargador gaseoso y haga que se dañe innecesariamente por una prueba. Entonces, en este caso no es necesario desacoplar los cables de alimentación para hacer estas pruebas, simplemente se desacopla la protección gaseosa para hacer las pruebas y luego se puede volver a acoplar simplemente girando media vuelta de rosca de un tornillo. El otro punto importante, bueno, esto es lo que les comentaba, cómo funciona un descargador gaseoso que ante una sobretensión, fíjense, el ciclo de onda recorta ese pico para evitar de que afecte a la electrónica interna de la fuente o incluso también a la electrónica de los equipos o dispositivos que estén por debajo de la fuente. Y el otro punto importante también, que esto no deja de ser menor, es la cantidad de tiempo que la fuente puede soportar ante un microcorte. Fíjense que en este ejemplo se ve que puede soportar hasta un ciclo de onda completo. Esto es un diferencial en el mercado, gracias también a los capacitores internos que tiene para compensar esto, pero puede soportar hasta un ciclo de onda completo, que si lo comparamos con lo que comentaba anteriormente respecto al al monitoreo, el medio ciclo de onda que podemos monitorear ante la ausencia de tensión, podemos monitorearlo y que el sistema nunca vea a la salida un microcorte. Es decir, vamos a suponer que tengamos un microcorte de 10 milisegundos. Eso lo monitoreamos en nuestro sistema gracias al monitoreo, pero la salida nunca se enteró y va a seguir siempre recibiendo los 24 volt, independientemente de que estemos utilizando una UPS o no, ¿no? Esto básicamente por las características propias de la fuente. Bueno, y esto también incorpora esta última versión, el modo sleep, el modo que permite
enviar a dormir a la fuente. Esto mejora notoriamente el rendimiento o el ahorro de consumo. En este ejemplo que tenemos aquí se visualiza, por ejemplo, una planta de manufactura que está produciendo durante las horas de las- de la semana. Y obviamente cuando llega el fin de semana, que es donde se para la producción por descanso, la fuente se puede mandar a apagar con un contacto seco en la entrada, es decir, en uno de los contactos de entrada que tiene acá al frente, que incluso ese contacto puede ser normal abierto o normal cerrado, eh, y que simplemente, libre de potencial incluso, no necesita alimentación, simplemente conmutando ese contacto, sin necesidad de incorporar ningún aparato de maniobra, podemos mandar a apagar la fuente reduciendo el consumo, ¿no? Por eso también es importante comentar esto, que no solo tiene que ver con la protección para el monitoreo, sino también para el apagado con esta señal de entrada. Obviamente el lunes cuando se reincorpora a la producción se cambia el contacto y vuelve a energizarse. Todos estos parámetros, estas configuraciones que les vengo comentando, se concentran en todas estas variables. Podemos monitorear la tensión de salida, las características de salida, el tipo de señal, el nivel de señal, visualizar botones o no, poder configurar si va a estar en modo paralelo, ¿no? O protegerlo contra manipulación. Esto no lo comenté, pero hago una breve reseña. A diferencia de la generación anterior que traía un presostato para regular presostato no, perdón, un- se me, me equivoqué la palabra, es eh, bueno, no me, una Potenciómetro. potenciómetro, ahí está, no me salía la palabra. A diferencia de esa generación anterior, en esta última trae botones que permite ajustar el nivel de tensión de salida, eh, y por sistema podemos bloquear estos botones para evitar de que haya una manipulación indeseada en planta. Todos estos parámetros que les comento pueden ser configurados a través del protocolo NFC. NFC, para a quienes no lo conocen, viene de las siglas Near Field Connection. Es una conexión por proximidad, es una conexión Wi-Fi que simplemente acercando un dispositivo que posea esta característica, o puede ser un teléfono celular o una tablet, descargamos la aplicación y hacemos todas estas configuraciones aún sin energizar la fuente. Esto es importante saberlo porque nosotros recibimos la fuente, por ejemplo, en nuestra oficina, establecemos los parámetros de configuración desde el celular, las descargamos en la fuente acercándonos el celular al frente del equipo, se hace la descarga, eso queda grabado en una memoria ROM que luego cuando se energiza toma esos parámetros y queda ya configurado. Por eso no es necesario, por ejemplo, en plantas donde hay una rigurosidad respecto al uso de teléfono celular en planta, acá no es necesario, se pueden hacer los ajustes directamente en la oficina y luego enviarlo a planta ya programada. Incluso también se puede guardar esa programación dentro del teléfono y replicarla si es que tengo varias fuentes con las mismas características dentro de la instalación, poder replicar la misma configuración sin necesidad de tener que hacer el paso a paso en cada una de ellas. Para eso, bueno, como les decía, se hace con dispositivos celulares o tablets, pero también viene el accesorio NFC a USB, es este aparatito que ven aquí, para poder configurar y establecer los parámetros de configuración desde la PC. Es decir, yo puedo utilizar este adaptador que convierte la conexión USB a NFC. Esto lo que permite también es establecer un parámetro adicional de seguridad agregándole un usuario y contraseña, es decir, si una vez que establezco la configuración, yo puedo agregarle estos parámetros de seguridad para evitar que nadie en planta o nadie a futuro que no conozca este acceso, no tenga permitido el acceso a estos datos, pueda ingresar y cambiar los parámetros de la fuente. Como les decía, bueno, ya está disponible la aplicación para Google Play, no así
para Android, para iPhone, perdón, porque iPhone tiene bloqueada la plataforma NFC, solo la tiene activa para el PayPal. Pero bueno, para Google Play o incluso también para Windows, que es la opción que les comentaba anteriormente, se puede descargar gratuitamente en la zona de descargas de la página de cada una de las fuentes. Bueno, seguimos ahora con las fuentes Queen de nosotros llamamos Queenie, la integración entre la vieja familia Mini PS y la integración de las Quint, por eso lo llamamos Queenie, que son las Quint pero con potencias menores a 100 vatios. Ya vienen en formato plástico, como ven, carcasa plástica, con la posibilidad de elegir la opción de conexión, conexión push-in o conexión a tornillo. Las características técnicas son similares a las Queen que conversamos hasta ahora. Acá sí, ya al tener un espacio más reducido, el ajuste de tensión de salida se hace a través de el, el preset que tiene al frente del equipo. Y obviamente acá sí tenemos un contacto seco para la salida, ¿no? Por eso es importante conocerlas también, sobre todo para espacios reducidos donde necesitemos una confiabilidad adicional o al nivel de las Queen grandes, también están estas fuentes disponibles. Hasta ahora, todo lo que era generación de fuentes de alimentación que veníamos hablando, estábamos hablando que las comunicaciones, o mejor dicho, el monitoreo de las fuentes se hacía mediante contacto seco, ya sea los contactos que vimos anteriormente o incluso el contacto con salida analógica para poder monitorear el consumo de la fuente. Eh, Esta nueva generación también incorpora modelos como este que vemos aquí con comunicación ya directamente integrada en la fuente, en este caso a través del protocolo IO-Link. Este, para aquellos que no conocen, es un protocolo serie muy utilizado en el rubro de automotrices, pero arrancó ahí y hoy ya se está utilizando en otros entornos industriales. Es una señal que va demodulada en una señal, en una línea de 24 volt y ahí lleva información, aquella que veíamos anteriormente respecto a la potencia de la fuente, cuál es la tensión que está seteada a la salida, el consumo, bueno, todas estas opciones que vimos anteriormente que podíamos monitorearlas en los contactos secos, ahora los podemos monitorear dentro de un protocolo de comunicación. Hasta ahora, los dos modelos que tienen esta opción disponible son estos dos modelos que vemos aquí, que son los modelos trifásicos con salida en 24, en 20 y 40 amperes. Lo van a ver que en la descripción al final tiene la terminología IOL de IO-Link. Obviamente que esto permite no solo distintas facetas de integración para el monitoreo, como por el primer caso donde integramos la señal de IO-Link dentro de un PLC Next y de esa forma concentrar toda la información dentro del PLC Next y poder elevarla a la nube o integrarla también a una fuente UPS, esta fuente UPS a través de contactos secos, comunicarse con la fuente y que sea la fuente UPS quien brinde toda la información a un sistema aguas arriba, ya sea una SCADA, incluso la nube. Esto lo vamos a ver también más adelante cuando veamos la parte de UPS, pero otra de las formas es esta. Y la última también los sistemas Caparroc, que son los sistemas inteligentes de protección contra sobrecorrientes, esto lo vamos a ver la semana que viene, pero también es una buena forma de integrar la fuente al sistema de monitoreo y de esta forma tener un control y ya integrar el sistema de alimentación dentro de lo que es la industria 4.0. Vamos a pasar ahora sí a la fuente de alimentación de características estándar. Ya en este caso estamos hablando de nuestra línea fuente trío. En este caso ya estamos dentro de la tercera generación de fuentes de alimentación trío.
Para los que no conocen esta fuente de alimentación, es una fuente que fue pensada con una robustez más que nada, si bien eléctrica, pero también robustez mecánica. Fue pensada para fabricantes de máquinas donde encontremos sistemas donde tenga vibraciones, donde tenga polvo, donde tenga un ambiente o una atmósfera corrosiva muy compleja. Y entonces para eso fíjense, acá tenemos, ¿no? La Factory Automation, construcciones de tableros, construcciones de maquinaria o intralogística, porque básicamente se necesita algo con una configuración sencilla, pero a la vez que sea robusto, sobre todo en la parte mecánica. Estas fuentes tienen ensayos respecto a lo que tiene que ver con las robustez respecto a las vibraciones, distintos ensayos con las vibraciones, y también vamos a verlo también que eso repercute en el funcionamiento, ¿no? En forma productiva. ¿Cuál fue los requisitos que se tomaron en cuenta a la hora de diseñar esta tercera generación? Obviamente ahorrar espacio dentro del tablero, manejo fácil y rápido, es decir, una configuración que sea sencilla, sin necesidad de intervenir con protocolos de comunicación o dispositivos externos. Flexibilidad para aplicaciones, diagnóstico fácil y claro y dispositivos técnicamente robustos, como lo que decía anteriormente. Fíjense que la solución en 5 amperes ya está eh, en el orden de los 40 milímetros de ancho. Es una solución bien compacta. Obviamente que la evolución en las tecnologías o en la evolución en la electrónica interna hizo que también se pudieran reducir notoriamente los espacios. Y obviamente que esto hace que sea mucho más fácil. El cableado también, que lo que ven acá al frente son todos conectores del tipo push-in. Esto viene asociado a lo que comentaba anteriormente, ¿no? Las vibraciones que va a tener en un entorno agresivo como el que puede ser o el que está preparado una fuente trío permite que con una conexión push-in no sea afectada una vibración, como puede pasar con un tornillo que requiere que tengamos que realizar ajustes de torque periódicamente ante esas vibraciones. Esto, la conexión por vibración, perdón, la conexión por push-in permite contrarrestar estos efectos de las vibraciones. Acá tenemos, perdón, este gráfico podemos visualizar fácilmente los tamaños de cada una de los modelos, de acuerdo a la potencia, ¿no? 72, 120, 240, 480 y 960 watts. Obviamente ya tenemos una solución en 40 amperes para la solución trío, la trío de la segunda generación en opción monofásica llega hasta 20 amperes. Ahora sí ya tenemos la solución para 40 amperes. Lo mismo también en solución trifásica. Em, Acá no lo comenté, esto que voy a decir ahora aplica también para la Quint. Las soluciones trifásicas pueden funcionar con dos fases, es decir, una solución bifásica también puede funcionar, es decir, que si tenemos las tres fases y falla una, la fuente va a seguir funcionando, o al revés, si directamente tenemos solamente dos fases, la fuente también va a funcionar igual. Y en el caso de las fuentes con entrada monofásica, admiten no solo tensión alterna, sino también que tensión en continua. Gran parte de las innovaciones que tiene esta tercera generación es obviamente el montaje directo, el cableado frontal que tiene, que permite utilizarla en espacios aún más reducidos. Esto permite achicar el espacio entre el riel DIN y los cable canales. Al tener la conexión frontal, nos permite compactar aún mucho más el diseño. Fíjense, acá está la diferencia que tenemos respecto a la generación anterior, pero bueno, esto también es importante tener en cuenta estos em, medidas mínimas de disipación de temperatura, es decir, cuáles son las distancias que deberíamos respetar también para, en el caso de que tengamos una instalación afectada por alta temperatura, poder ubicarlas con una distancia que está definida en este cuadro que vemos aquí a continuación, que puede ir en el orden de los 10 milímetros eh, o mayor a 10 milímetros, de acuerdo al tipo
de componente que esté ubicado a su lado, ¿no? Y esto es básicamente para poder brindarle a la fuente un espacio de respiro para poder disipar la temperatura y que trabaje en forma en forma normalizada dentro de sus parámetros de rango de temperatura admisible. Esto que vamos a ver acá es una gran innovación que trae esta fuente de alimentación, que es agregar protecciones contra sobrecorriente dentro de la fuente de alimentación. Esto sí es una novedad muy importante, la cual fue un desarrollo que llevó varios años, aproximadamente 3 años, implementar esta solución de integrar lo que nosotros hasta ahora comercializamos en forma separada, lo que eran los módulos de sobrecorriente o módulos de protección electrónica para sobrecorriente y la fuente de alimentación, y en este caso ya viene integrada en un solo equipo. Vamos a ver que la configuración es bien sencilla. Vamos a ver en este ejemplo que vemos acá, fíjense que tenemos, por ejemplo, los 8 canales. En este caso es una fuente de alimentación con 8 canales. Y la configuración es, como decía, bien sencilla. Primero, con el mando o con el rotativo, el selector rotativo que tenemos aquí debajo, seleccionamos el canal que queremos setear y luego, una vez que seleccionamos el canal 1, por ejemplo, vamos a setear el valor de corriente pulsando los botones más o menos de acuerdo al valor deseado y de esa forma ya seleccionamos o ajustamos el valor deseado para ese canal. Lo mismo sucede con el canal 2 y así sucesivamente hasta completar todos los canales deseados con el nivel de corriente de protección en cada uno de ellos. Por eso es importante visualizar la simpleza que tiene la configuración en modo fácil, sin necesidad, obviamente que esto implica no tener que configurar nada adicional, no necesitar de un equipo aparte con un teléfono, obviamente no tener que ir a comprar termomagnéticas, ¿no? Con el rango deseado de corriente, sobre todo a niveles de corriente continua, que a veces los valores de protección son bajos, en el orden de los 2 o 3 amperes, y las termomagnéticas con esos valores son las más costosas o a veces también difíciles de conseguir. Obviamente que cada uno de los botones a la vez también es un interruptor para prender o apagar ese canal. Y obviamente cuando la fuente, o mejor dicho, cuando el canal esté cerca al 80% de la corriente que se setió, se conmuta a un color amarillo, indicando de que estamos cerca de llegar a la corriente nominal seteada para ese canal, que puede ser que se dispare, y obviamente cuando supera ese umbral seteado se pone en rojo, se abre y se tiene que resetear a pie de equipo a través del botón que tiene correspondiente a cada uno de esos canales. Fíjense también que este es el frente de la fuente. Aquí debajo vemos el largo que se deben de cortar los cables, lo mismo el largo del pelado de cada uno de los cables, del nivel de desaislación, viene con estos gráficos al frente para que el cableador tenga presente cuál es el largo ideal para colocar la conexión push-in y que sea eficiente y que a la vez también eh, no quede mal terminada la conexión. Esto también es importante, son detalles gráficos que fueron pensados a la hora del diseño de esta fuente, que hace también a la seguridad de la fuente, ¿no? Obviamente, si no cableamos en forma segura y eficiente, la fuente puede sufrir fallas, ¿no? Y por último también comentarles de que esta fuente también trae protocolo IO-Link, como este que vemos aquí. Al igual que la fuente anterior, la versión con protector de corriente eh, viene con IO-Link y en este protocolo nos permite obviamente visualizar el estado de cada uno de los canales, la corriente que está absorbiendo cada uno de ellos, todo en tiempo real. Por eso es una fuente que pasó de ser una tecnología estándar a tener una tecnología, una complejidad
muy importante, sobre todo en entornos complejos y sobre todo también en entornos donde es importante la confiabilidad de energía, pero también es importante el monitoreo, ¿no? Por eso es importante mencionarlo. Em, Gracias también al- a la disponibilidad que tiene el capacitor, esto es lo que llamábamos antes el Power Boost dinámico, que nos entrega hasta 5 segundos el 50% adicional de la carga nominal que nos permita, por ejemplo, compensar aquellas cargas pesadas, ¿no? Y de esa forma asegurarnos o no tener que sobredimensionar la fuente para poder alcanzar esos valores o alcanzar o completar el inrush de arranque de esa válvula o ese motorcito sin necesidad de sobredimensionar la fuente. Bueno, acá está cómo funciona esta protección para evitar para proteger la fuente, ¿no? Respecto a los cortes. Obviamente que tenemos también el seteo de tensión de salida en el orden de 24 hasta 28 volts. Y también tenemos un LED indicador al frente del equipo que nos indica el estado de de la fuente. Mm, Aprovecho y me hidrato un poco. Como les comentaba, em, bueno, la integración de IO-Link se puede hacer a cualquier dispositivo IO-Link o, por ejemplo, un PLC, y de esa forma poder integrar la solución o el monitoreo de de la fuente a través de un PLC. Obviamente que en el portal de PLC Next Store tenemos los bloques ya diseñados para poder integrar la fuente moderna de manera fácil dentro de- del PLC sin necesidad de tener que ir a leer el mapa de registros de ese protocolo y poder seleccionarlo, el registro o el valor específico que necesito. De esta forma ya viene resuelto en un bloque para poder integrarlo fácilmente dentro de PLC Next Engineer, que es el software de programación de los PLC Next. Bueno, para el resumen, tenemos un ahorro notorio del espacio, mucho más delgado, menos profundo, eh, incluso también que permite integrarlo con protecciones contra sobrecorriente, cableado sin herramientas gracias a la conexión push-in, campos de etiquetado como estos que vemos acá al frente para poder identificar qué hay conectado a cada uno de los canales. Concepto de configuración bien intuitivo, protección de la manipulación de ajustes. Esto pasé pasé rápido este slide, pero bueno, viene una protección, un tapón plástico para colocar tanto en el selector rotativo de, mm, de configuración de los canales de sobrecorriente, de protección contra sobrecorriente y en el selector rotativo de tensión de salida. De esa forma se coloca ese tapón para evitar de que cualquiera pueda ir y manipular fácilmente ese selector, sobre todo en campo que a veces em, el preset llama a la manipulación. Bueno, flexible, robusto y fiable, aplicaciones para todo el mundo porque admite los distintos niveles de tensión. Capacidad de sobrecarga hasta un 150% para arrancar cargas complejas. Y obviamente con todo el paquete de homologaciones y certificaciones que requiere en distintos países. Acá está el portfolio completo. Fíjense que ya va de 24 volt en 5, 10, 20, 40 amperes. Incluso también con protecciones como las que vemos acá. Con protección, esta viene con 4 circuit breaker electrónico y esta con 8 circuit breaker electrónico. Y luego también las opciones para trifásica. En este caso todavía no están desarrolladas las soluciones con circuit breaker. En breve sí ya van a estar disponibles, pero bueno, acá sí tenemos la opción 24 con salidas en 10, 20 y 40 amperes.
Dentro de la gama Trio Power, también como consideramos una de las fuentes más robustas respecto a condiciones atmosféricas, perdón, em, la Trio Power, conversora de corriente continua preparada para entrada de 600 hasta 1500 volt, pensada especialmente para entornos de generación fotovoltaica. ¿Por qué? Porque bueno, en los streams fotovoltaicos donde se concentran soluciones de 600, 1000 o 1500 volt, en esas cajas de concentración de corriente continua que luego van hacia el centro de inverters, por lo general, o en muchos casos, sobre todo lo que se recomienda últimamente con el con la evolución de los parques solares, es el monitoreo. Monitoreo de los consumos, monitoreo, perdón, de la generación, monitoreo tanto en corriente como en tensión, monitoreo de la temperatura en las distintas locaciones de los distintos paneles que nos permita, por ejemplo, identificar cuando un panel está produciendo por debajo de su estándar nominal. Entonces, de esa forma, con ese mantenimiento, podemos atacar directamente cuál es el panel dañado o el panel que necesita un mantenimiento, ya sea por limpieza o por cualquier otra cuestión. Para esas particularidades se utilizan equipos electrónicos que obviamente requieren alimentación y es ahí donde entra en juego esta fuente de alimentación que obviamente permite colocar eh, una entrada con ese nivel de tensión y tener una salida en 24 volt hasta 8 amperes. También, como veíamos anteriormente, con conexión push-in, algo bien fácil de instalar sin necesidad de si utilizamos conectores con, con punteras, no es necesario una herramienta adicional. También la línea Trio incluye su solución IP67 para aquellas soluciones en planta, sobre todo, por ejemplo, en entornos industriales o sobre todo en empresas manufactureras que por ahí requieran que cada uno de los días se higienice las zonas con lavados y demás. A veces esas zonas o esas cintas transportadoras es el ejemplo más común. Necesitan o tienen sensores en distintas etapas del recorrido y a veces colocar un tablero en esas zonas implica un espacio adicional que a veces no está disponible o una confiabilidad dentro de ese tablero para que pueda aguantar todas esos lavados diarios que sufre la planta, ¿no? O mejor dicho, que se hace en la planta. No es un sufrimiento, pero sí va a veces para equipos electrónicos. Por eso esta solución viene preparada para esos desafíos donde por ahí no tengamos la presencia de un tablero y necesitemos colocar una fuente directamente en la planta, donde aseguramos que tengamos un grado de protección IP a nivel del 67. Esto está asegurado gracias a la carcasa metálica robusta, pero también gracias a los conectores métrica 12 que tienen, que están normalizados y estandarizados. Obviamente tenemos un macho para la hembra y perdón, un macho para la entrada y una hembra para la salida. Y de esa forma poder configurar, evitar, perdón, errores en la conexión y también poder hacer una instalación bien rápida y sencilla. Vamos ahora sí a las fuentes para soluciones básicas o de domótica. Arrancamos para instalaciones domésticas que también son utilizadas en entornos industriales, que es la fuente Step Power. Viene en formato DIN, son estas fuentes preparadas para aquellos tableros que ya vienen con, con el formato DIN para térmicas. A veces re- eh, instalar una fuente de alimentación estándar
dentro de esos tableros requiere una intervención mecánica que a veces es compleja porque hay que mecanizar el caballete donde se coloca la, donde colocan el real DIM para poder integrar esa fuente, pero con esta solución ya se puede integrar fácilmente al lado de una térmica, al lado de un disyuntor, al lado de un contactor que tenga formato DIN y poder integrarlo fácilmente. Por eso es una solución pensada para esos tableros que vienen enfocados a soluciones más domésticas, ¿no? Em, lo que tiene es una alta eficiencia, una muy baja pérdida cuando la fuente está en stand-by o cuando incluso tenemos un nivel sin carga. Ahorro de espacios, son muy estrechos respecto a la generación anterior, por esto que comentaba también en los otros modelos, ¿no? La evolución de la electrónica, la evolución de la tecnología hace que también se puedan reducir los espacios. Instalación fácil, ahora ya vienen soluciones también con conexión push-in, incluso a 45 grados, que esto permite ya en entornos, por ejemplo, donde los espacios del tablero, los tableros de domótica por lo general no solo son pequeños, sino que son poco profundos. Entonces por ahí no tenemos tanto espacio para salir con un cableado hacia arriba. Por eso vienen preparados con esta solución, con una conexión o unos bornes a 45 grados para poder ya salir directamente al cable canal y ahorrar espacio. Acá está la solución completa. Ahora ya incluye también otras variables. Pero lo importante acá también es que visualicen que hay distintas opciones también respecto a la tensión de salida. No solo tenemos en 24, en 48, sino también que hay opciones en 15 volt, en 12 volt o en 5 volt también para aquellas soluciones, por ejemplo, que impliquen la alimentación de una Raspberry o equipos electrónicos con ese nivel de tensión de entrada. Por último, el último punto respecto a lo que tiene que ver con fuentes para aplicación estándar, vamos a ver la fuente 1 Power. La fuente 1 Power dividida en dos, de acuerdo al factor de forma que va a tener. Por un lado, las fuentes mayores a 100 vatios y por otro lado, las fuentes menores a 100 vatios. Lo que vemos es que el formato, el factor de forma para un caso tiene una altura determinada y para las mayores de 100 vatios otra altura. Después lo que va a cambiar son los diferentes anchos de cada una, ¿no? De acuerdo a la potencia. Puede ser utilizada en diversas industrias, como vemos aquí a continuación. Las de 90 milímetros de alto son las de hasta 100 vatios de potencia, con 22 milímetros, 35 y 55. Son fuentes pensadas para esos entornos por ahí muy pequeños. Por ejemplo, este tablerito de control que requería un control pequeño y una solución. Reducida en espacios, entonces para esas aplicaciones es una fuente que viene muy bien y con un grado de eficiencia muy alto, cercano al 94% con respuesta en RMS y muy bajas pérdidas aún cuando estamos sin carga, ¿no? Obviamente que esto también permite un ahorro en respecto a lo que tiene que ver con el consumo, aun cuando las cargas están apagadas. El modelo ya, incluso el modelo mayor a 100 vatios, ya incluye también la opción hasta 20 amperes. Ya en este caso sí con carcasa metálica, con posibilidad de ajuste del preset de tensión de salida, un indicador luminoso cuando la tensión de salida está ok y también un contacto seco para poder monitorear también el estado de la fuente con un contacto que puede ir a un PLC o a un piloto luminoso para el control remoto de la fuente. Ujú. Para terminar el módulo de fuentes, la primera parte de este curso, vamos a cerrarlo con los módulos de redundancia. Si bien ustedes cuando puedan abrir cualquier manual de cualquiera de las fuentes que estuvimos hablando hasta ahora, van a ver que las fuentes pueden estar trabajando en paralelo sin ningún tipo de problemas. Puedo
agregar las dos fuentes en paralelo, ya sea para que trabajen en redundancia o aumentar la corriente, ¿no? La potencia de esa solución. El problema que tenemos es que cuando sucede eso, si tenemos la ausencia de tensión en uno de esos dos alimentadores, en el caso de que esté funcionando en modo redundante, la otra va a seguir funcionando sin ningún problema, cumpliendo con esta característica. Pero ahora bien, cuando aparece una falla en una de las dos fuentes, sobre todo en la salida, ahí puede repercutir, o va a repercutir, mejor dicho, en la otra fuente, haciendo que de esta manera una de las fuentes, la falla en una de las fuentes repercuta en todo el sistema y se caiga. Entonces es por eso que acá es importante tener en cuenta la importancia de agregar un diodo que separe estos dos sistemas y que ante la falla de uno de ellos el otro siga funcionando y no sea afectada la carga. Por eso es importante tener en cuenta esto a la hora de generar una redundancia, a la hora de generar una solución en paralelo, para poder identificar, sobre todo en la condición de redundancia, ¿no? Que entendemos que estamos utilizando esa característica para nuestra solución porque es una solución crítica, porque es una solución la cual requiere una robustez adicional alimentándose por dos fuentes, para el caso de falla de una, y esto también es importante tenerlo en cuenta. Para ello existen dos tecnologías, los diodos convencionales, simplemente son diodos de alta potencia. Fíjense, la carcasa del equipo en su mayoría es un disipador para justamente poder contrarrestar la temperatura de trabajo de esos diodos de potencia. Tenemos opciones opciones para 24 o 48 volts, em, de distintas potencias. Y adicionalmente a los diodos convencionales tenemos lo que nosotros llamamos el módulo redundancia activo, que también lo conocemos como módulo ORRIN. ORRIN es una tecnología que evolucionó respecto al diodo convencional, que está basada en tiristores tipo MOSFET. Ahora vamos a ver acá la diferencia entre uno y otro. Como vemos acá en un diodo convencional, para que funcione, la polarización de ese diodo se hace en 0,6 volts. Eso permite que obviamente cuando funcione, esa energía que se utiliza para la polarización es energía que no se utiliza para la carga, ¿no? En cambio, con estos tiristores tipo MOSFET, fíjense que el consumo que requiere para el funcionamiento de cada uno de ellos está en el orden de los 0,1 volt respecto a los 0,6 volt del diodo, más los 0,05 volt que va a tener la resistencia asociada o resistencia de acoplamiento que tiene ese tiristor. Entonces ya de por sí, acá vemos la primer gran ventaja, que es el ahorro de potencia que se reduce al utilizar esta otra tecnología respecto al diodo convencional. Sobre todo en entornos donde por ahí estamos muy jugados con los consumos de la fuente o de la carga respecto a la fuente que estoy utilizando, es importante tener en cuenta este valor que puede ahorrar hasta un 70%, ¿no? Si comparamos los valores de pérdida, si se quiere, entre comillas, que va a tener el sistema de redundancia. El nuevo módulo de la cuarta generación, eso que veíamos recién por el gráfico, perdón, por el formato en color verde, tiene que ver con la Queen tercera generación. Ahora ya salió la Queen cuarta generación Orin. A diferencia de la 3, fíjense que existe la diferencia, perdón, salió mal chiflado, es el cableado. Es decir, la fuente Queen 4 Orin tiene redundancia en el cableado también. Esto nos permite, por ejemplo, si nosotros tenemos que ir a un sistema redundante, lejano a la alimentación, podemos salir con dos cables que vayan por dos caminos diferentes y de esa forma también asegurar una redundancia en el cableado, a diferencia de la Queen 3 que tenía una sola salida, es decir, que la Queen 4 O-ring tiene dos doble salida al mismo potencial. Em, el otro gran punto que tiene la
la tecnología ACB que tiene estas ORIN es como decía, la tecnología ACB que es el balanceo de cargas. Em, Esto es Automatic Charge Balance, por eso, o Auto Current Balancing Technology, que lo que permite es, vamos a verificarlo acá en este ejemplo, es que si nosotros tenemos un sistema redundante, lo que vamos a priorizar también es que el consumo o el desgaste que tienen las dos fuentes sea equitativo, sea igual. ¿Por qué? Porque si nosotros, como este ejemplo que vemos aquí, una de las fuentes tiene seteada una tensión de salida mayor a a la otra, como en este caso, fíjense que hay en apenas una diferencia de 0,5 volts, una está seteada en 24 y la otra en 24,5, hace que la fuente de mayor rango trabaje en mayor régimen que la otra. Por ende, el desgaste que va a tener la fuente número 2 va a ser más grande que la número uno. Entonces, obviamente que la vida útil se va a reducir más rápido de la 2 y que posiblemente el rendimiento, o mejor dicho, la funcionalidad del sistema redundante se va a acotar. Por eso el balanceo de carga lo que nos permite hacer es, con este gráfico que tenemos al frente del equipo, nos va indicando si el sistema está desbalanceado para que poder ir a hacer el ajuste de tensión del sistema. Obviamente ir a hacer el ajuste a a la fuente número 2 que es la que está seteada por encima, bajarlo, equilibrarlo y de esa forma que el sistema quede balanceado y trabajando a una misma tensión para que el desgaste de ambos fuentes sea equitativo. Por eso también implica esto que tenga un mantenimiento preventivo que permita monitorear todos estos detalles, sobre todo también teniendo en cuenta la complejidad que implica un sistema redundante, ¿no? Si es un sistema redundante, hablamos de un sistema que requiere un monitoreo exhaustivo o un monitoreo preciso que permita visualizar en forma remota si es que hay alguna de las dos fuentes está fallando o si es que el sistema redundante se está comportando como un sistema paralelo, es decir, que la carga que yo tengo seteada en la salida está consumiendo una corriente nominal por encima de las corrientes de las fuentes que están trabajando en paralelo. Entonces, de esa forma, lo que hace el sistema es colocarse en modo paralelo y sumar las dos fuentes. En el caso, por ejemplo, tengamos dos fuentes de 10 amperes y el consumo que tengo a la salida es de 15, el sistema se coloca a funcionar en paralelo sumando las corrientes de las dos fuentes para poder compensar esa demanda de potencia que está teniendo la carga. Ese sistema, esa condición, mejor dicho, hace que el sistema ya no se esté comportando como redundante, sino que se esté comportando como modo paralelo, y eso se puede monitorear con esta fuente O-ring, que es algo que no se puede monitorear con el diodo, y esta también es otra ventaja que tiene esta, esta, este módulo O-ring, ¿no? Por eso llamamos un módulo de redundancia activo. Obviamente también cuando falla uno de los dos también va a poder seleccionarse y eso que les comentaba anteriormente tiene que ver también con la corriente nominal que va a tener la carga, es decir, la carga que yo voy a conectar se puede seleccionar mediante el selector rotativo que tiene al frente. La misma fuente O-ring puede ser utilizada para soluciones de 5, de 10 o de 20 amperes. Acá vemos las soluciones completas en la generación número 3, soluciones de 2 por 10 o 1 por 20. Fíjense que esto lo que tiene que ver es con doble redundancia, es decir, dos módulos de 10 amperes o un módulo paralelo en 20 amperes. Es decir, cuando sumo o comporto el sistema como modo paralelo para sumar esas dos cargas. Lo mismo también para el módulo de 20 amperes, 1 por 40, o el de 40 amperes o 1 por 80. También existe la solución de single O-ring. Estos son para aquellas
soluciones que requieran un cableado redundante donde yo, por ejemplo, esté ingresando a mi tablero con una carga redundante por dos extremos totalmente diferentes, uno en una punta del tablero y otro en otra punta del tablero, y yo requiera armar una redundancia de ese sistema de alimentación o ese bus de alimentación de comunicación, por ejemplo, o de alimentación de 24 volts. Acá sí ya no vamos a tener el balanceo de cargas porque no tenemos la comparativa de la tensión entre una y otra, pero sí tenemos la posibilidad de realizar el, el desacoplamiento automático en el caso de que haya una falla tanto en una como en otra. Por eso estos módulos single ORIN son para esas soluciones donde no solo pida una redundancia en el módulo, en la alimentación, sino también una redundancia en el cableado, ¿no? Por eso este ejemplo que tenemos acá es ese, ¿no? En el caso de que utilicemos un ORIN tercer generación o cuarta generación, donde a veces por ahí el cliente dice, ok, yo quiero un módulo redundante o un sistema completamente redundante, para lo cual si yo se falla este equipo, este ORIN, obviamente por más que yo tenga doble entrada y doble salida, mi concentración de falla va a estar en un solo módulo. Para esas soluciones, donde se requiere una redundancia completa, es decir, en cableado y en producto o en equipamiento, existe esta single O-ring que separa completamente una de la otra. Perdón. Acá están las soluciones del single O-ring para los distintos niveles de, de tensión, perdón, de corriente. Em, Incluso también, hasta si se fijan, viene la solución con certificación EX. Para diferenciar, bueno, acá tenemos la supervención preventiva de la función, ahorro de energía gracias al MOSFET respecto al diodo convencional y las versatilidades que ya vimos anteriormente. Para no irnos muy fuera de tiempo, vamos a ya arrancar con la parte UPS, los sistemas de alimentación ininterrumpida. Acá, más allá de lo que veníamos conversando hasta ahora, de respecto a la monitorización de los sistemas de alimentación, acá sí ya entendemos que un sistema UPS es, al tener un banco de energía, un banco de almacenamiento de energía, implica que la necesidad de un monitoreo de ese sistema sea aún más eficiente, aún más compleja que las soluciones de una fuente de alimentación. Por eso vamos a ver que estas soluciones en lo que tiene que ver con la tecnología Queen UPS no solo incorpora distintos protocolos de comunicación, de los cuatro o cinco más utilizados en la industria, como Modbus, Ethernet IP, Ethercat o Profinet, sino también que incorpora la tecnología IQ Technology, que permite comunicarse con las baterías y tener información en forma fehaciente y en tiempo real de la temperatura, la tensión de baterías y otros valores que vamos a ver a continuación. Por eso es importante tener en cuenta, fíjense que la instalación, perdón, acá, la instalación de la fuente, el sistema completo, viene seleccionándose por la fuente que vimos al principio, el módulo UPS, que es el que vamos a ver ahora, y el módulo baterías que vamos a ver al final de la presentación. Obviamente que la selección de cada uno de estos equipos tenga que ver con las prestaciones que requiera la instalación. Obviamente el primer punto es conocer cuál es el consumo de esa carga. Una vez que seleccionamos el consumo, ya sabemos cuál es la corriente nominal. Una vez que sabemos cuál es la corriente nominal, la siguiente pregunta es saber qué autonomía o qué tiempo de autonomía yo voy a necesitar. Con eso vamos a seleccionar la UPS y el banco de baterías. Y por último, también para poder finalizar la selección de la UPS, vamos a determinar si existe algún protocolo dentro de ese tablero, de un protocolo de comunicación para poder monitorear el sistema y en base a eso también ajustar la selección de la UPS. Como decía, esta nueva generación incorpora
todas las opciones, en cada una de las opciones, en 5, 10, 20 y 40 amperes, distintos modelos para las comunicaciones. La opción Ethernet IP también incorpora modos TCP y después está una versión con conexión USB para Modbus RTU, es decir, 232. Lo importante de la opción para conexión o infraestructura de Ethernet es que la conexión ya incorpora dos puertos RJ45 para evitar tener que agregar un switch dentro del tablero y poder continuar, por ejemplo, con la guirnalda de conexión de datos Ethernet. Esto permite también ahorrar espacio dentro del tablero y ahorrar costos, ¿no? Porque si tuviese solamente un puerto y nosotros tenemos un PLC conectado a una radio, conectado a un switch, o mejor dicho, sin el switch, y no tenemos el puerto adicional para poder seguir extendiendo esa, esa guirnalda de conexión, es necesario incorporar un switch y con esto nos ahorramos también espacio y costo. Obviamente que también dentro de las páginas de descarga ya vienen preparados los bloques de función para poder incorporar estas fuentes a los distintos software de programación, tanto para las distintas marcas, como puede ser Phoenix, pero también para Siemens, Schneider, Rockwell y cualquiera de los entornos de programación, ¿no? PLC Next, TIA Portal, Studio 5000, TwinCAT. Ya están todos preparados para integrar fácilmente y no tener que ir a buscar el mapa de memoria para ir a saber cuál es el registro deseado que yo quiero o necesito consultar para traer el dato que necesito visualizar. Simplemente ya viene el bloque con la identificación de cada una de las patas, se coloca el arreglo y de esa forma ya se logra la configuración. También existe para las opciones en modas TCP o las opciones en modas RTU este cliente Modbus, que es un software eh, que se instala en la compu, no es más ni menos que un cliente Modbus que lo que hace es ir a escribir las variables de lectura y escritura de esos registros. Simplemente es una interfaz gráfica para que sea mucho más fácil la interpretación y la configuración, pero si lo hacen también con un mapeo directamente a los registros, también se puede hacer. Esto permite, bueno, visualizar en forma online cómo está el sistema, si está activo o no, incluso también poder monitorear los valores que trae la medición de la batería, que son los mismos valores que también podemos monitorear a través del protocolo de comunicación. Bueno, como les decía, básicamente se puede gestionar completamente todo el sistema. Y a la vez también poder seleccionar y eh, administrar la carga y la gestión de la batería. Esto también es importante si se fijan acá en el borne de conexión de salida. Tenemos no solo el positivo y el negativo, sino que hay un tercer borne, que es un borne de conexión, de comunicación, perdón, para poder establecer esta conectividad con los bancos de baterías de Phoenix Contact. Los bancos de baterías de Phoenix con tecnología IQ tienen un módulo de comunicación, que es el módulo que coloca en serie las dos baterías. Son dos baterías de 12 volt colocadas en serie para poder lograr los 24 volt. Y ese módulo de comunicación viene grabado de fábrica donde indica allí la fecha de fabricación, las características del banco, la capacidad del banco, la compensación por temperatura y otros datos de ese índole de criticidad también que tiene que ver con el fabricante de baterías para de esta forma poder enviarle toda esa información al sistema UPS y poder establecer mantenimientos preventivos. Por ejemplo, en el caso de que ya estemos a 6 meses de la vida útil de la batería, poder emitir una alarma y poder avisar el cambio necesario de baterías antes de que llegue a cumplir con su vida útil. De esa forma, lograr un mantenimiento predictivo. La otra cuestión importante también es el tema de
temperatura en baterías y la compensación que requiere la carga de baterías, la administración de la corriente de carga de baterías para no dañarla y no disminuir la vida útil del banco. Todas esas cuestiones son muy importantes a la hora de tener en cuenta una gestión de un sistema de alimentación interrumpido, sobre todo en la parte más crítica que tiene que ver con el banco de baterías. Después aquí al frente vamos a ver que se pueden configurar en forma manual con un selector rotativo que nos indica si yo, por ejemplo, no tengo un protocolo de comunicación o no tengo una solución con comunicación, vamos a ver que existe una solución sin comunicación. Tenemos un selector rotativo que aquí nos indica cuánto tiempo, o nosotros mejor dicho, indicamos cuánto tiempo va a estar seleccionada la fuente, o mejor dicho, cuánto tiempo va a estar andando la fuente en modo autónomo. Si nosotros hicimos un cálculo para que la fuente entre en servicio, o tenemos un cálculo para que la fuente entre en funcionamiento por el transcurso de 20 segundos, porque sabemos que un tiempo mayor a ese va a tener una descarga indeseada o por debajo de la tensión de flote, la fuente va a cortar con el tiempo que suministramos acá. Incluso si se fijan, tiene la opción de infinito. Esto quiere decir de que la fuente va a funcionar hasta que la tensión de flote esté por debajo de los umbrales mínimos y ahí el sistema se va a terminar apagando. Con la consecuencia que puede traer esto, que a veces puede ser de que las baterías no se puedan volver a revivir por la tensión mínima que se estableció. Pero bueno, esto depende mucho de la configuración o del requerimiento de cada una de las aplicaciones. Y por último, acá ven el PC Mode, que es el módulo o la opción para configurarla mediante programación. Acá sí toma los parámetros que nosotros establecemos, que podemos establecer por software, y ahí sí decirle al sistema que va a funcionar hasta que, por ejemplo, cumpla o baje por debajo de un nivel de tensión de flote mínima, y de esa forma asegurar que cuando el sistema reinicie, las baterías vuelvan a revivir con la carga de baterías y con un tiempo de recarga relativamente corto, ¿no? Pero bueno, todas estas cuestiones pueden ser programadas gracias a estos protocolos de comunicación. Por eso hablamos de la complejidad que tienen estos sistemas, sobre todo a la hora de hablar de bancos de baterías muy grandes. Acá está un ejemplo de las distintas opciones que veíamos. La opción, eh, ¿dónde está? Acá. Las distintas opciones que vemos para los distintos protocolos en 5, 10, 20 y 40 amperes con los distintos protocolos, como decía, Profinet, Ethernet IP, que incluye modas TCP, EtherCAT, USB para modas RTU y por último el que es sin comunicación. Siempre recomiendo acá que cuando vamos a utilizar bancos grandes, que requiere una complejidad en respecto a la configuración, sobre todo cuando hablamos de que tenemos que especificar corrientes de carga, corrientes, o a veces cuando se utilizan baterías que no son Phoenix Contact, porque se pueden utilizar baterías que no son Phoenix Contact, sin el módulo de comunicación. Entonces toda esa gestión o esa información que suministra el protocolo la tenemos que suministrar nosotros en forma manual a través del protocolo. Por eso para soluciones que requieren esa complejidad no recomiendo utilizar la fuente UPS sin comunicación. Esto está más orientado a aquellas soluciones pequeñas donde por ahí puede hacer la configuración con el selector rotativo y no requiera mayor complejidad que esa. Existe también esta solución que aún se mantiene en la tecnología número 3 o perdón, la generación número 3 con este factor de forma de color verde, con salida dual, es decir, con salida en 24 para 10 amperes o en salida en 12 volt para 5 amperes, 24 10 y 12 5 amperes. Para aquellas soluciones que por ahí tengamos dos salidas diferentes o tengamos equipos con tensiones diferentes de trabajo, viene bien este tipo de solución. Y por último, quería comentarles esta, eh,
esta novedad que, bueno, ya no es tan novedad, pues salió en 2020, en realidad en 2021, que es el Queen Charge. Perdón, ¿eh? El Queen Charge lo que hace es trabajar en paralelo con la fuente UPS en aquellos bancos de batería que sean muy grandes. Obviamente, como decía anteriormente, los módulos UPS pueden trabajar con con un banco de baterías limitado, porque el que limita la capacidad del banco que yo puedo conectar es la corriente de carga que tiene la, el sistema UPS. En este caso, la corriente de carga del banco de baterías. La corriente de cargas para el caso de de los módulos de 20 y 40 amperes están en el orden de los 5 amperes como máximo. Por ende, por manual, el banco máximo que recomienda para instalar a un sistema de 20 o 40 amperes es de 100 ampere hora. En el caso de que se requiera un banco de baterías aún más grande, eh, tengamos dos cuestiones. Primero, vamos a suponer un banco de 100 amperes, de 200 ampere hora. La corriente de carga, esos 5 amperes, para esa capacidad del banco no sea suficiente y a veces pase de que la corriente, en vez de ir hacia la batería, termina yendo hacia el sistema UPS, es decir, lo ve como una impedancia, una descarga. Y obviamente cuando el sistema requiera entrar en modo autónomo, en modo baterías, esas baterías van a estar descargadas justamente por esta ineficiencia o falta de corriente. Por eso es importante tener en cuenta esta Queen Charge que aumenta la corriente, aumenta la corriente de carga de las baterías que permite aumentar esta capacidad. Cuando tengamos entonces que trabajar con bancos de batería bien grandes, podemos utilizar este Queen Charge y ya no es necesario utilizar sistemas mucho más complejos. La comunicación entre la UPS y esta fuente adicional va a ser igual que por el módulo con este cablecito de comunicación, que es el mismo de la IQ Technology, independientemente que se utilice baterías de Phoenix o no. Si se utilizan baterías de Phoenix, el módulo, o mejor dicho, el conector de la conexión del protocolo IQ Technology va conectado en serie. Y si no se utiliza una batería de Phoenix que no tenga ese módulo de comunicación, este cable va conectado solo entre la fuente y la UPS. De este modo, lo que hace la UPS es quien gestiona la carga, es decir, esta fuente no es que va a estar cargando todo el tiempo, sino que va a estar administrando la carga de la batería en base a lo que esté midiendo el sistema UPS. Por eso lo que hace esta fuente es tener, gracias a a la gestión de la UPS, una adicionalidad o una complementación en la capacidad de corriente para la gestión del banco de baterías. Vamos ahora sí a ver las opciones de UPS con conexión o con salida, mejor dicho, a corriente alterna. Es decir, son UPS que ya tienen el inverter incluido dentro de del mismo equipo. Son UPS, por eso el tamaño, ¿no? En este caso, el que vemos en el gráfico o en la foto es una fuente UPS con de 1 kVA. Esto permite tener una salida en el orden de los 4,5 amperes para 220 volt. Eh, y vamos a ver cuáles son las características de esto. En primer lugar, también está la opción de 500 volt ampere. Eh, Obviamente que acá sí se van a configurar las baterías, al igual que la opción anterior, en base a la cantidad de autonomía que requiera. Vamos a verlo eso también un poquito más adelante, cómo es la selección de baterías en base a a la autonomía y a la corriente que tengo. Obviamente se puede usar tanto en 120 como en 220 de acuerdo al tipo
de tensión que tenga la solución a la cual voy a atender. En este caso tiene una interfaz USB para comunicarse y poder establecer los parámetros de comunicación o de configuración, mejor dicho, y obviamente una alta eficiencia como se destaca en toda la familia Quint. Em, Ahora sí pasamos a la línea de un kVA. Acá sí ya vemos un equipo mucho más grande. De hecho, detrás tiene dos módulos de ajuste para Real DIN por el tamaño que tiene este equipo. Pero fíjense que no requiere una alimentación forzada. Esto es un punto muy importante, ¿no? Tenemos una UPS de 1 kVA, una potencia relativamente grande, sin necesidad de tener un cooler de ventilación o una ventilación forzada, que es al tener un equipo rotativo dentro de un tablero cerrado, es un punto posible de falla a futuro, ¿no? Siempre que tengamos eso, es una complejidad a futuro. Pero bueno, en esta solución de 1 kVA, no es necesario agregarle una ventilación forzada, simplemente con la convección del flujo de aire que va a venir de abajo hacia arriba, ya se va a poder ventilar y poder trabajar sin problemas. El año que viene vamos a estar presentando UPS con más potencia, de 2,5 hasta 5 kVA, pero ahí sí ya vamos a ver que tenemos la presencia de coolers de ventilación o refrigeración para poder ventilar sobre todo el inverter, ¿no? Que es lo que más demanda de temperatura tiene. Em, bueno, y vamos a ver también que es una OPS completamente online, sobre todo la de 1 kVA. En la de 500 volt tenemos un retardo de 10 mA. Pero en la de 1 kVA tenemos una UPS completamente online que obviamente cuando tenemos un corte de energía vamos a ver que la salida se mantiene en forma constante sin ningún tipo de problemas, y hasta incluso puede ser colocada en paralelo. Si yo necesito armar una solución en paralelo para aumentar la capacidad de potencia de esa solución, se puede hacer de esta forma conectando ambos cables, perdón, ambos conectores RJ45 a través de un cable de comunicación estándar, un cable Ethernet, que genera de esa forma, con esa conexión, el sincronismo para la generación de la onda sinusoidal de ambas UPS. De esa forma se genera el sincronismo, conectamos las dos fuentes en paralelo y estoy aumentando la capacidad de esa solución. Incluso también no está aquí en el gráfico, pero se pueden conectar eh, o armar una solución de trifásica, es decir, colocar una UPS por cada una de las fases y luego integrar esa solución trifásica entre sí, ¿no? Cada una cumpliendo una función de cada una de las fases. Por eso también es importante tenerlo en cuenta. Obviamente que tenemos, como decíamos, las fuentes son compatibles tanto para la tensión 120 como 230 en la entrada. Eso sí, no convierte, es decir, si yo tengo una señal de 120 en la entrada, la salida va a ser en 120 y lo mismo para 230, pero no combinadas entre sí. Y para la selección de baterías, cada una de las fuentes, o mejor dicho, cada una de las UPS va a tener este cuadro gráfico, o este gráfico, mejor dicho, de colores, perdón, que permite identificar en base a la potencia que tiene la carga y la cantidad de autonomía que yo requiera para esa solución, identificar cuál es la batería ideal para esa solución. Vamos, en este ejemplo, por ejemplo, para la solución de una UPS de alterna en 500 volt una solución de 125 watts y con una autonomía de 1 hora, voy a requerir la de color rosa de una solución de 26 ampere hora, un banco de baterías de 26 ampere hora. O por ejemplo, en este caso, ya si estamos utilizando baterías de plomo, para este caso una de 125 watts y una solución de 1 hora
de autonomía con una batería de 20 ampere-hora, también lo podemos cumplir. Por eso es importante estos cuadros para poder identificar cuál es la selección de la batería correcta para la solución que estoy requiriendo. Todos estos gráficos aparecen en la zona de descarga también de cada una de las UPS que tengo. Acá como vemos el gráfico de selección de baterías de la UPS de un kVA. Fíjense que en todas dice 1+1. ¿Por qué dice 1+1? Porque requiere dos baterías de 24 volt. Este es el caso, fíjense que la versión de 500 volt solamente es 1+1 para casos de, por ejemplo, 125 watts, pero con una autonomía de 3 horas, yo necesito colocar dos baterías, dos bancos de batería de 26 ampere-hora. En el caso de las UPS de un kVA, en este caso, para alimentar el inverter y la potencia que requiere un kVA, ya de por sí necesita dos bancos de 24, es decir, 48 volts conectados en la gestión de baterías. Por eso, en todas las opciones son 1+1. Y por eso vemos acá en el ejemplo una solución de 400 watts. Para una solución de 3 horas de autonomía necesitamos la opción, esta que vemos acá, de 924 watt hora. Para el caso de ion de litio, ¿no? O en el caso de que utilicemos soluciones con baterías de plomo, un caso de 400 watts, y necesitamos 50 minutos de autonomía, dos baterías de 12 ampere-hora, por ejemplo. También tenemos trío UPS con salida en alterna, pero en este caso ya viene con la batería incluida dentro del equipo para 750 watt-hora, perdón, volt-ampere, 750 volt-ampere. Em, y en este caso ya viene con la batería incluida, como bien decía, y se le puede agregar una batería adicional de 3,4 ampere-hora, que es la misma batería que ya tiene incluida dentro de su solución. Pero fíjense que, bueno, acá los tiempos son más limitados, ¿no? Por ejemplo, con una carga de 200 watts, una solución de 20 minutos, ahí sí necesitamos agregarlo, pero por ejemplo, podemos mantenerlo con esa misma batería para una solución de un tiempo de autonomía de 8 minutos. Vamos a ver ahora sí las fuentes o las UPS, mejor dicho, con fuente integrada. Hasta ahora veíamos las soluciones que están preparadas para utilizar la UPS junto con la fuente y el banco de baterías. Acá tenemos la fuente y la UPS integrada en un solo módulo, y la batería obviamente se va a agregar aparte en base a la demanda de autonomía que requiera. En este caso, ya en el orden del factor de forma de las fuentes trío, como decíamos cuando hablábamos de la solución trío, es una fuente dedicada a fabricantes de máquinas donde tenemos las complejidades de la robustez mecánica que requiere la fuente. Y obviamente también dentro de esa necesidad también está el ahorro de espacio dentro de ese tablero, que a veces es muy acotado. Entonces, por eso, para esas soluciones es importante saber que existen estas fuentes UPS donde entro con 220, salgo con 24, pero también salgo con 24 con redundancia con baterías. Obviamente también tengo la alimentación para el banco. Y por eso es importante conocerlo, que también tiene un cable USB para poder hacer las programaciones o configuraciones del sistema de gestión de la carga de baterías a través del protocolo Modbus RTU. Eh, y acá sí vemos las opciones para las distintas selecciones de banco de baterías, ¿no? Acá tenemos la solución para 24 volt de 5 amperes, 24 volt en 10 amperes y 24 volt 20 amperes, pero para soluciones trifásicas. Acá sí con una entrada trifásica. Perdón. Em, por último,
para entrar ya en horario y darle un cierre a la presentación del día de hoy. Vamos a ver las distintas opciones de baterías y capacitores, o mejor dicho, que complementan todo el sistema de almacenamiento de energía, que obviamente las vamos a seleccionar en base a la necesidad que tengamos. Como decía anteriormente, hay la condición para seleccionar un banco de baterías tiene que ver, o mejor dicho, no hablemos de baterías, hablemos de almacenamiento de energía, tiene que ver con la capacidad de consumo que va a tener ese sistema, el sistema en general, la carga, y la cantidad de autonomía que voy a tener. Y también hay otro punto importante que también se debe preguntar a la hora de hacer una selección para este tipo de alimentación ininterrumpida, que es cuánto, cuánta posibilidad de mantenimiento yo puedo hacerle a ese sistema. Eh, para eso, esa pregunta viene asociada a la solución de capacitores como la que vemos aquí en el siguiente slide. Los capacitores, obviamente, no tienen un almacenamiento muy importante de energía respecto a una batería, pero sí nos ofrecen la posibilidad de poder aguantar microcortes que a veces son normales en una planta de- en una planta industrial, ya sea por un arranque o por lo que fuera, ¿no? Microcortes de muy corta duración, donde, por ejemplo, a veces se produce un corte de energía y yo sé que el grupo tarda unos 15 segundos, el grupo electrógeno, en encender y que el sistema automatismo de transferencia automática en el orden de los 15 o 20 segundos ya me está suministrando una alimentación nuevamente. Entonces, si yo necesito un tiempo muy corto de energía, ¿no? Un microcorte de energía relativamente corto, y en un lugar donde yo no puedo hacer mantenimiento, es decir, donde yo necesito que el sistema esté funcionando, y bueno, yo sé que no lo voy a poder cambiar de acá a muchos años, incluso también con variaciones de temperatura por encima de los nominales, puedo pensar en un sistema de capacitores. Por eso, cuando vemos un sistema de capacitores, es un sistema que no requiere mantenimiento como una batería. Em, es bien liviano, bien simple de instalar, y obviamente la capacidad que tiene es limitada, ¿no? Respecto a los otros sistemas que ahora vamos a verlos y compararlos entre sí. Después, otra de las opciones es las baterías con tecnología guión de litio. Son las baterías que quizás tengan una alta tasa de ciclos de carga, una mayor vida útil. Son más livianas también. Se pueden usar en ambientes sellados porque nos asegura que es una tecnología que no libera o despide gases como puede pasar con la batería de plomo. Em, y una larga vida útil en el entorno de los 15 años, siempre y cuando trabaje en entornos no mayores a 20 grados centígrados, ¿no? Con largos tiempos de autonomía. Por eso es una de las baterías del futuro, ¿no? Por eso hablamos del litio como una de las grandes innovaciones a futuro. Luego, si hablamos de las baterías de plomo, vamos a ver que tenemos distintas opciones en 1,3, 3,4, 7,2, 12 y 38. Ahora en realidad es 40 ampere hora, con una tecnología GM que es la alfombra de vidrio absorbente. Esto implica que no va a tener una, eh, una pérdida del ácido de plomo que va a tener que tienen las baterías en forma interna entre cada una de sus placas, por eso son baterías de plomo. Em, Obviamente tiene el ácido de plomo regulado por una válvula de escape para justamente compensar los cambios bruscos de temperatura. De ahí donde viene de que no puede ser instalada en un ambiente totalmente cerrado. Y máximos tiempos de autonomía respecto a las anteriores que vimos, ¿no? Después también tenemos las soluciones en plomo, pero con rango de temperatura extendido. Esto también puede trabajar en ambientes que pueden llegar hasta los 60 grados, de menos 25 hasta 60 grados, gracias a unas capas adicionales que tiene en la protección externa y
que diferencian o generan una capa mucho más gruesa entre las placas internas que de las paredes exteriores. Por eso si comparamos los distintos tipos de tecnologías entre el capacitor, el litio, plomo con temperatura extendido y plomo estándar, vamos a ver que los tiempos típicos de buffer o los tiempos de autonomía en el tiempo del capacitor va a estar en menos de 5 minutos, el ion de litio mayor a 40 minutos, pero ya cuando hablamos de plomo estamos hablando de 5 horas u 8 horas, ¿no? La temperatura, acá vemos la temperatura de trabajo del capacitor, que es muy buena. Siempre vamos a ver que están sombreadas en color celeste, la que se destaca, ¿no? Acá en temperatura, obviamente el plomo con temperatura, rango de temperatura extendido y el capacitor. Obviamente que la vida útil va a ser mucho mayor en un capacitor que puede llegar a 20 años de servicio sin necesidad de cambiarlo comparándolo con una batería de plomo que está en el orden de los 6 a 9 años, siempre y cuando esto depende de la temperatura, ¿no? Fíjense acá cómo cambia, si estamos trabajando a 50 grados, estos tiempos se reducen notoriamente. Y obviamente acá también es el otro punto importante, ¿no? La cantidad de ciclos de carga, que son lo que van desgastando a la batería, que un capacitor puede soportar más de 500.000 ciclos de carga. Por eso hablo de la durabilidad de un capacitor, es mucho más grande que cualquier otro sistema de almacenamiento. Un ion de litio puede estar en el orden de los 7000, a diferencia de notoriamente o mucho más bajo lo que puede pasar en plomo, ¿no? Que puede ser 300 o 250. Y obviamente el peso también, ¿no? Un ion de litio, un capacitor son bastante, mucho más livianos que un plomo, ¿no? Una batería de plomo, casi el orden menos de la mitad. Por eso, un poco para darse una idea a la hora de seleccionar un sistema de almacenamiento de energía, es importante tener estos datos o estos parámetros presentes para poder eh, seleccionar la solución más apropiada para esa aplicación. Bueno, básicamente que se puede instalar fácilmente, tienen los conectores, o mejor dicho, las solapas de ajuste para poder montarlas sobre una pared o incluso también las baterías más grandes que ya vienen sueltas, vienen los accesorios para poder montarlos sobre pared, em, sobre la pared del tablero. Cada una de las baterías trae su módulo interno de comunicación para el caso de las que son con IQ Technology. Estas que vienen sin carcasa externa, fíjense que el módulo de comunicación es este que se ve acá arriba. Este es el que va a comunicar con la con el módulo UPS, brindándole no solo la alimentación, sino también la comunicación. Y también, obviamente, todas traen en el módulo de comunicación o aquí debajo el fusible de protección. Todas traen un fusible de protección para el caso de que la batería pase a un tiempo de cambio. Entonces yo puedo quitar el fusible para poder manipular los bornes en forma segura. No lo mencioné antes, pero las UPS también poseen un modo service que asegura que la batería, o mejor dicho, que cuando yo entro en modo service, el borne de carga de baterías va a estar sin tensión. Eso nos asegura manipular la batería sin tensión, ya sea desde el lado de la fuente como también del lado de la batería, quitándole el fusible. Ese cable queda totalmente desenergizado de ambos extremos, ¿no? Entonces, de esa forma aseguramos una manipulación segura sin exponerse a un contacto con los 24 volts. Entonces, un poco del resumen de los 5 puntos para elegir la UPS más óptima para el sistema tiene que ver con los ciclos, la cantidad de ciclos de uso que va a tener esa carga, ¿no? La vida útil, cuántas horas de autonomía voy a necesitar, ¿no? Perdón, la vida útil respecto a cuánto va a ser el mantenimiento que yo le pueda o recambiar esa batería a futuro. La temperatura de operación y de almacenamiento también es importante, teniendo en cuenta los rangos que veíamos antes y el desgaste que genera una amplia temperatura en la zona de baterías. El tiempo también, el tiempo de autonomía, el tiempo de recarga, que ese es otro punto importante.
más allá de que la batería pueda descargarse, el tiempo que el sistema vuelve a cargar la batería para dejarlo disponible para otra inminente corte de energía, también es importante, ¿no? Es el tiempo en que las baterías vuelvan a estar en tensión de flote para poder estar listas para otro corte. Y por último, la carga, ¿no? La tensión, la corriente y la corriente inicial que va a absorber la carga que yo voy a alimentar con esta tensión ininterrumpida para poder seleccionar la batería ideal. Bueno, esto es lo que ya vimos anteriormente, cuáles son los cuadros de selección de baterías que ayudan fácilmente a identificar la batería ideal en base al consumo y la autonomía que tengo. Eh, Y siempre también es importante a la hora de instalar una batería, teniendo en cuenta que la batería reduce su vida con la influencia de la temperatura, por convección, el tablero eléctrico, la parte más calórica o con más temperatura siempre es la parte superior. Por eso siempre se recomienda colocar las baterías en la parte más baja del tablero que asegure estar en la zona más fría y que a la vez también asegure una continuidad de servicio o una vida útil más prolongada, ¿no? Por eso básicamente es importante esas recomendaciones a la hora de tener en cuenta no solo una buena selectividad de la batería, sino también una larga vida útil de la misma. Y obviamente también cuando se coloca el fusible de protección, o sea, cuando utilizamos varias baterías en paralelo para aumentar la autonomía, el consumo de la corriente siempre va a ser el mismo, ¿no? No es que se van a sumar, sino que se va a mantener siempre al mismo valor del fusible de una de las baterías. Acá este es un cuadro que se los dejo también para que lo tengan, teniendo en cuenta la cantidad de baterías que se puede conectar por cada uno de los módulos. Esto respecto a la tecnología, la cuarta generación de las Queen, la Trio UPS y la Queen tercera generación. Esto está bueno para identificar cuáles son las mejoras que tuvieron en cada uno de estos equipos y respecto a la corriente de carga, ¿no? Que pasa a ser como el, el, el primer cuello de botella que tenemos a la hora de seleccionar bancos de batería muy grandes, ¿no? Em, Así que bueno, como decía anteriormente, siempre es importante tener en cuenta que el aumento de temperatura reduce notoriamente la vida útil de las baterías, por eso el comentario que hice anteriormente sobre la ubicación. Em, y también que cuando adquieran una batería van a ver que las baterías de Phoenix traen este sello, que es el sello de cuando se hizo la última recarga. Cada unidad de centro de logística grande de Phoenix tiene unos centros de recarga de baterías que permite, obviamente, cuando tenemos un periodo de almacenamiento muy largo, a veces esa tensión se reduce y por eso es que se hace una recarga en el lugar para asegurar que ese ciclo, o mejor dicho, que la fecha que reciban la batería no tiene que superar los 6 meses, porque si superó ese tiempo, quizás sí haya sufrido una descarga y sea necesario una recarga antes de instalarla. Así que bueno, con esto llegamos al final de la presentación. Eh, no puedo creer que no tosí tanto, me la vine aguantando bastante bien. Llegamos justo con el tiempo. Así que bueno, acá abrimos el espacio para preguntas que vayan teniendo o que vayan apareciendo. Voy a repasar a ver si es que hubo alguna hasta ahora. Em, si no, les pido que, bueno, las preguntas que vayan apareciendo eh, las hagan por el chat y las vamos respondiendo antes de terminar. Em, Voy a dejarles por acá también un link para que puedan eh,
completar una encuesta, así nos permite seguir mejorando y ahí también se pueden anotar en el caso de que requieran recibir más información acerca de este tema respecto bueno, hojas de productos o distintas, em, incluso la presentación, la pueden pedir por ahí, así completando eso, se lo enviamos a la brevedad. Así que voy a copiarlo por acá. Bueno, ahí está. Ahí les dejé el link para que puedan inscribirse, completar el formulario y de paso completar la encuesta y si quieren recibir info, nos avisan por ahí, se les hacemos llegar. Acá tengo una pregunta de Víctor que dice, en la fuente con varias salidas programables de corriente, ¿cómo se comporta si una de ellas entra en cortocircuito? Bueno, si una de ellas entra en cortocircuito, ese canal se abre, queda, como veíamos al costadito, tienen unos interruptores, que es un pulsador electrónico, que es a la vez también es un LED verde o rojo o apagado. Si el LED está en verde, quiere decir que ese canal está activo. Cuando lo presiono, se apaga. Y obviamente cuando pasa a estado de trip o cuando se dispara, em, ahí se pone en rojo, se abre ese contacto, pero el resto de los canales sigue funcionando. Em, Ahí también se conmuta un contacto seco que tiene la fuente. Es un contacto seco que une o identifica todas las salidas. Es decir, si hay alguna de esas salidas en falla, avisa también a través de ese contacto seco. Es decir, como que es una OR entre los 8 o 4 canales, según el modelo, que me indican forma remota si es que yo tengo uno de los canales que fue disparado por sobrecorriente. El reset de ese canal se puede hacer en forma remota a través de el protocolo IO-Link o a pie de equipo presionando el botón, reconociendo la falla y reiniciando el sistema. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Por mi lado, les agradezco haber participado. Los espero el miércoles que viene para complementar el curso del día de hoy. Ahí sí ya vamos a hablar de protecciones contra sobretensiones, protecciones contra sobrecorriente y monitoreo. Es un tema bastante largo, vamos a tratar de hacer que entre en las 2 horas de duración del curso. Em, pero bueno, nos vemos el miércoles que viene. Les agradezco a todos haber participado y bueno, eso espero también que dejen sus comentarios en el chat. Un abrazo grande para todos y nos vemos la semana que viene. Acá abro la cámara para despedirme. Un saludo grande para todos.